Ya hemos visto este gráfico. Cualquier nombre que ustedes deciden utilizar que no sea amilenial está bien conmigo, ¿ok? Yo quiero, parte del curso que estoy presentando es que ustedes conocen y reconocen cuando se usan otras formas de identificar amilenialismo. Porque esas otras formas provienen de nosotros, no de nuestra oposición. ¿Ok? La primera sorpresa aquí son los 1000 años. Cada dos referencias de tiempo en el libro de Apocalipsis ha sido un corto tiempo, media hora, 1 hora, 5 meses, el periodo más largo de 3,5 años, y allí a los equivalentes que son 1260 días y 42 meses. El libro de Apocalipsis declara al principio que estas cosas sucederán pronto y que el tiempo es corto. Este mensaje se repite una y otra vez a lo largo de este libro, excepto aquí, donde habla de 1000 años. Sorpresa, ¿no? Ha sido una sorpresa. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis 2 dijo la misma cosa. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Armagedón, ¿no? Referencia allí. En capítulo 2. No lo sabíamos cuando estábamos leyendo ya. Pero ya sabemos quién está haciendo batalla con la espada de su boca. Siempre tenemos que recordar que cada quiasma es una repetición en más profundidad de los datos. Y hasta este momento solo había utilizado estos otros números para pronto. Va a ocurrir pronto. Apocalipsis 3 dice, vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Los lectores originales de este libro de Apocalipsis que han escuchado repetidamente estos tiempos cortos deben haberse detenido repetidamente y haber dicho algo como, ¿qué? ¿1000 años? ¿De dónde viene eso de repente? ¿Cómo puede todo esto estar sucediendo pronto? Y sin embargo, aquí tenemos esta mención de 1000 años. ¿Qué está pasando? ¿Okay? ¿Estamos ahora tan sorprendidos como los lectores originales de este libro? Debemos ser. La pregunta que debe ser tratada no es quiénes son los 1000 años, sino que debería ser ¿cómo puede haber 1000 años a la luz del hecho de que todo esto va a suceder pronto y que el tiempo es corto? Esa es la pregunta, ¿no? No es qué es o qué son los 1000 años. La pregunta realmente es ¿cómo concuerda con todo esto que hemos leído y hemos estudiado? Algo peculiar e importante está sucediendo aquí. Queremos asegurarnos de que obtenemos lo que estamos tratando de ser enseñados aquí por Cristo a través de Juan. Esto es genial. ¿Qué significa? Lo que estamos viendo aquí es un contraste muy intencional con el dragón, como lo vemos aquí en el capítulo 20, y el dragón que fuimos presentados en el capítulo 12, en el cuarto ciclo, quiásticamente central del libro de Apocalipsis. El cuarto ciclo
trataba sobre la lucha de la iglesia, el poder del dragón, mientras que esta descripción del capítulo 20 trata sobre el poder de la iglesia y la debilidad del dragón. Secuencia en Apocalipsis no significa cronología. Recuerde que lo hemos hablado todo el tiempo. Secuencia en el libro de Apocalipsis no siempre significa cronología, casi nunca, yo creo. Si secuencia significa la cronología, entonces tendría que significar que hubo un tiempo en que la iglesia era débil y el dragón era fuerte. Y llegará un tiempo, aquí en capítulo 20, donde la iglesia es fuerte y el dragón es débil. Pero no estamos hablando en una forma cronológica. ¿Esto es lo que realmente se pretende enseñar aquí? No. Lo que realmente estamos viendo aquí es mirar la misma realidad, pero desde dos perspectivas diferentes. La vida tiene que ver con la fortaleza del dragón y la debilidad y la fragilidad y la experiencia del desierto de la iglesia. La vida tiene que ver con la debilidad del dragón porque Dios lo tiene bajo control. Y la fuerza de la iglesia porque la iglesia está viva, glorificada en Cristo. El diablo es fuerte durante 42 meses. Ya estamos viéndolo aquí en capítulo 12. Pero el diablo está restringido durante 1000 años. Sí. Y ese mismo tiempo. ¿Estamos bien? Vamos adelantando un poco. Trato de hacerlo en una forma despacio. Todos nosotros, los amilenialeristas, creen que 1000 años es el mismo periodo de tiempo. 3,5 años. 42 meses. 1260 días. Cuando la iglesia está luchando y el dragón tiene éxito, Dios le dice a la iglesia, no te preocupes porque el tiempo es corto. Y son tiempos cortos más o menos en relación especialmente a 1000 años. Capítulo 12 dice que el diablo engaña a mucha gente, pero mucha gente no es engañada. Ambos pueden ser ciertos al mismo tiempo. ¿Ok? Los 1000 años entonces. El mensaje para el pueblo de Dios es que el tiempo de sufrimiento es corto. 13,5 años, 42 meses, 1260 días. Mientras que el tiempo de nuestro reinado con Cristo es largo. 1000 años. Hay mucho tiempo para lograr las cosas que Dios nos ha dado para hacer en este mundo. ¿Cómo puede ser 1000 años al mismo tiempo de los 13,5 años, 42 meses, 1260 días? Salmo 90 dice, antes que nacieron los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices, convertíos hijos de los hombres. Arrepiéntese. Ciertamente 1000 años delante de tus ojos, Dios, son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. ¿Qué está diciendo aquí en Salmos? 1000 años para Dios, no para nosotros. 1000 años es 1000 años. Dios está utilizando números para nosotros que nos da consuelo. Ya vengo pronto. Ya estoy arreglando todo eso. Espéreme hasta que todos los míos están en el rebaño. Todas esas cosas Dios está comunicando. Para Él es como un día. Los 1000 años de dominación al diablo. Leemos 2 Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, Pablo escribiendo todo eso, amados,
no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, ninguno de sus elegidos perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, las obras que en ella hay, serán quemadas. San Pedro, ya tenemos Salmo y San Pedro hablando que 1000 años es como un día para él. Cuando está hablando nosotros, está hablando de una hora dura el derramamiento de Babilonia y probablemente las otras partes de la Trinidad falsa de Satanás. ¿Ok? Está comunicando Dios algo que concuerda con todo lo demás que nos ha dicho. Él es soberano, el tiempo es suyo, para Él no hay tiempo. Él es infinito, Él es espíritu, no es alguno ser como nosotros, creados. No. Entonces, para Dios, 1000 años es como un día. Wow. ¿Se hace sentido? Espero que sí. ¿Cómo puede ser 1000 años al mismo tiempo de 3 medio años, 40 meses y 1260 días? Según la perspectiva de Dios, 1000 años es como un solo día, pero un muy largo tiempo para los humanos. Y desgraciadamente tenemos muchas personas interpretando esto como 1000 años literal. Cuando la Biblia, la palabra de Dios es lo que estamos utilizando para traducir los símbolos. Y aquí hay un símbolo de 1000 años. Y es traducido para nosotros. Ok, 3,5 años, 42 meses, 1260 días. A los humanos cristianos parece ser tiempos cortos, que pasarán pronto. Tal vez. Ya sabemos que no es 3,5 años, no es 42 meses, no es 1260 días. El tiempo ya ha pasado, que es mucho más largo. Entonces sabemos que esos son símbolos. Sí. Sí, entonces es de comprender así, ¿no? Los años, los días que se mencionan en la Biblia, obviamente no son literales, ya lo vemos, ¿no? Pero ciertamente se dan tiempos específicos, eso, ¿no? Y que todos coinciden. Simplemente es interpretar que es un tiempo señalado por Dios. Es en el tiempo en que Dios ya lo señaló. Nos pone tiempos para poderlos más o menos conocer, pero en realidad jamás se deben tomar así, ¿no? En ese sentido, sino más bien es como está en otras partes, ¿no? Cuando vino Jesús, cuando se cumplió el tiempo. Simplemente es el tiempo en que Dios señaló que ese día habría de ser, ¿no? Ya estamos en los últimos tiempos. Es claro lo que dice la Biblia. Ya estamos desde que vino la primera vez Jesús al mundo. Ya a principio de los últimos tiempos. 3,5 es la mitad de 7. ¿Qué sería la otra mitad? El tiempo del Antiguo Testamento. 3,5 años. El tiempo que dura todo esto. Sí, Señor. Pero es que se me vienen. Esto lo tenemos que relacionar. Jesús mismo dijo que él ni siquiera sabía cuándo iba a regresar. Solamente el Padre en su sola potestad sabe, ¿no? Tuvimos, Marcelo y yo, una larga discusión si Jesús ya sabe o no. Yo digo no. No, pues él lo dijo. Marcelo dice sí. Y yo lo podría poner así, ¿no? Jesús no miente. Si él dijo que no sabe, es que no sabe, ¿no? ¿Sí? Entonces, si se ven los tiempos señalados, probablemente no son los tiempos que se deben contar como tal. Simplemente es el día que Dios señaló que debe ser, ¿no?
De veras, Marcelo y yo tenemos un acuerdo que sí, Dios el Padre sabe exactamente el calendario. Si lo ha compartido a Jesús, yo no lo veo. Jesús nunca lo dice. Entonces, estamos de acuerdo con la primera parte. Dios sí sabe. No, es una buena pregunta porque de verdad hay un misterio acerca de la Trinidad. Y hay un misterio porque nosotros creemos que Jesucristo es una persona, pero que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. La manera que esas naturalezas, ¿verdad?, son parte de la persona de Jesucristo, y Jesucristo no puede mentir. Entonces, verdaderamente Él no sabía. Entonces, es un misterio la relación en las Escrituras entre la naturaleza divina y humana de Jesús. Porque a veces Jesús dijo, ¿quién me tocó? Había ¿te acuerdas? La mujer, pero ¿quién me tocó? Yo no creo que quizás él estaba, no, es que había un montón de gente. Y él decía, ¿quién me tocó? Pero a veces él decía, yo sé lo que estás en el corazón de los hombres. Y solamente Dios sabe lo que estás en el corazón. Entonces, claramente a veces en las Escrituras vemos Jesús ejerciendo su naturaleza divina y a la otra veces él no lo sabe. Entonces es un misterio, pero yo creo que ahora sí él sabe. Él no sabía mientras estabas aquí, porque él no puede mentir. Cuando fue el glorificado, yo creo que sí. Aunque, Timoteo, estás correcto, las Escrituras no dicen eso. No dicen eso. Entonces, tenemos que tomar cuidado de ir más allá de lo que las Escrituras dicen. Es por eso que Timoteo tiene esta posición. Pero mi posición hoy es que ahora Jesús sabe, pero no, la realidad es que nosotros no sabemos, porque es un misterio. Por eso que me gusta el credo de Nicea, que dice acerca de la persona de Jesucristo, que Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero sin confusión y sin división. Entonces, la verdad es que es un misterio de la unión en Cristo. Sí. Sí, yo creo que también el aspecto de entender que sí es un Dios y tres personas, aunque es un solo Dios, también entender esta particularidad de las personas para no caer en lo que decían otros, ¿no? Que Jesús a veces se presentaba como el Padre, a veces como el Hijo. Entonces, ahí es donde podemos entender precisamente la Trinidad, ¿sí? Hay un Padre, hay un Hijo y hay Espíritu Santo. Okay. Entonces, en eso sí me puedo ayudar y lo demás ya es especulación. Ok. Como todos los tiempos y números en Apocalipsis, todos esos números son simbólicos para los creyentes, simbólicos para Dios. Ya es claro. Ok. La misionera escocesa Mary Shisla es citada diciendo, nunca tengo prisa porque Jesús nunca tuvo prisa. No necesitamos estar frenéticos acerca de que el fin está a punto de venir sobre nosotros, etc. Tenemos mucho tiempo para hacer las cosas que Dios quiere que logremos. Esto no es un llamado a ser perezoso. Tampoco necesitamos estar inquietos y ansiosos porque hay tiempo, un tiempo muy largo. El tiempo exacto que necesitarás para lograr lo que te he enviado a hacer. Dios hablando. El tiempo del diablo es corto, pero ustedes, mi gente, tienen mucho tiempo. Me gustó esta citación. Hablando de tiempos, medio tiempos, 3 años y medio, 42 meses. Efesios 2, 8 y 9, ya sabemos bien todo eso. El 10 ya lo hemos repetido ayer, que somos una poema suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces anduviéramos en las buenas obras, preparados de Dios para cada uno de nosotros. ¿Ya? La llave y la cadena. Esta sección comienza con ver un ángel.
descendiendo del cielo. Hemos visto toda clase de ángeles grandes y poderosos en este libro. Pero en el caso de juzgar a dragón, cualquier ángel lo hará bien. Es un ángel sencillo. Dios puede tomar al ángel más insignificante para encadenar al dragón. No dice nada que es un ángel fuerte o que habla con voz fuerte o que es el ángel Miguel o ningún nombre así. Es cualquier ángel corriente. ¿Ok? No es un problema. Este ángel tiene la llave del abismo y una gran cadena y se apoderará del dragón. No debemos pasar por alto el hecho de que aquí el dragón está explícitamente definido para nosotros. Es el diablo, Satanás, la serpiente antigua del jardín. Él está encadenado y sellado en el abismo durante 1000 años con un solo propósito, que ya no engañe a las naciones. ¿Qué va a hacer cuando está suelto? Engañar. Ayer leímos que los demonios aparecen como ranas y vayan a todo el mundo para enlistar a los reyes de todo el mundo para la guerra contra Dios, que es Armagedón. ¿Está suelto Satanás? Espero que sí. Y su primera cosa que va a hacer es poner todos los ejércitos juntos del mundo a hacer combate contra Dios. No pensaba que Jesús iba a venir con una espada de su boca, matando a toditos, millones por millones. Wow. Este es el sello que permite el cumplimiento de la gran comisión. Podemos ir a las naciones y discipularlas porque Satanás está encadenado como un perro en una cadena. No es así. Tiene su espacio. Y una vez que entra cualquier persona en ese espacio de perro, va a ser mordida. Comida, dice San Pedro. ¿Ok? Y ya no pueden engañar a las naciones. Esta no es solo una realidad del tiempo de fin. Es la realidad presente que existe desde la ascensión de nuestro Señor para que la iglesia pueda hacer su trabajo de hacer las buenas obras, de hacer el testimonio del evangelio con boca, tanto con las obras, para que la iglesia tiene tiempo para hacer su trabajo. Regresaron los 70 con gozo en Lucas 10, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Quién está hablando? Jesús mismo responde a los 70 con este concepto. Os doy potestad de pisotear serpientes, escorpiones y sobre todo fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se los sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo, en este librito, no en los libros de la biblioteca de los no creyentes, en el librito, antes que la fundación del mundo. Cuando observó Jesús la caída de Satanás del cielo, nos recordemos lo que aprendíamos en el centro quiasma 4 del Apocalipsis. Más atrás en 12 y 14 los capítulos. Cuarto quiasma central, la iglesia perseverando en el sufrimiento por causa de la guerra espiritual. Había señal de la gloriosa mujer embarazada de la iglesia en el cielo, a punto de dar luz, con intentos de Satanás matarlo. Y a finalizar es hablando de la iglesia triunfante en el cielo. Un consuelo pastoral allí también de Sión que está en el cielo.
Entonces, señal de nacimiento de Cristo, el ardiente dragón rojo está tratando de matarlo sin éxito. El falso Cristo, la segunda bestia, que es el falso profeta, y los sellados 666, y los intentos matar a la iglesia, están aquí abajo como paralelo. La guerra surge en el cielo entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del dragón. Satanás es arrojado a la tierra, yo creo, en este momentico, como raya. La mujer, iglesia, es perseguida por el diablo. Ella está protegida de la furia del diablo tratando de matar, porque la guerra del dragón contra la iglesia a través de la bestia del mar y religiones falsas es lo que está discutiendo en paralelo allí. Sí. Sí, pastor, rápido. Entonces, por ejemplo, ese tiempo, 1000 años y 1000 años, coincide acerca del tiempo del reinado de Cristo, ¿no? El mismo tiempo coincide con el tiempo en que él, el maligno, está atado, ¿no? Entonces, eso también nos tiene que ver el panorama de quién reina, que es el reino de Cristo y él venció a nuestros enemigos, ¿no? Está atado, todavía vivo para que cumpla los propósitos de Dios, ¿no? Pero en ese sentido él ató y venció a nuestros enemigos. El rey es Cristo, ¿no? ¿Qué es el nombre de Satanás en el Nuevo Testamento? Enemigo, El adversario. príncipe del aire. No es rey, no está reinando. Es el príncipe del aire. Tenemos que notar estas cosas, ¿ok? Y debemos notar que aunque nos indica las cosas allí en la primera parte de Apocalipsis, ahora está refinando con más detalle toda esta cosa. Entonces nosotros sí, todavía tenemos la victoria sobre los demonios, porque Satanás no es desatado todavía. ¿Qué va a hacer Satanás cuando ya está suelto? Todito lo mal que pueda, contra quien pueda, contra sus propios. Babilonia. Él está ya reinando, pero es un reino de terror. Y por ser suelto, que estamos leyendo aquí en capítulo 20, después de los 1000 años, que para Dios es como un día, para nosotros nos ha comunicado que es 3,5 años, 42 meses, etc. Y es mucho más que esto, ya sabemos. Está hablando de la mismita cosa. A finalizar el recogimiento de todas las ovejas al rebaño del Señor. Allí empezamos a ver cosas pasando a nosotros como creyentes. Y nos dijeron que es un tipo de rapto, aunque no me gusta la palabra, es un tipo de rapto. Y ya viene explicándonos cuándo ocurrirá. No sabemos todavía, pero estamos ya seguros que es después que la tarea de la iglesia de compartir el evangelio ya está terminada. Muerta la iglesia visible. ¿Ok? Entonces, la respuesta cuando Cristo vio a Satanás expulsado del cielo y le negó al acceso a la sala del trono, entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Según mi parecer, ocurrió allí en Apocalipsis capítulo 12. Pero cuando en la escala de los 6,000 años de la tierra, no podemos decir.
¿Ok? ¿Cuál es el contexto que rodea este espectacular evento cuando Satanás y sus ángeles ya no tienen acceso al cielo? Probablemente fue cuando Cristo nació y Satanás fue prohibido matar a Cristo y a su madre, la iglesia. Y recuerden, una de las primeras cosas que pasó a Jesús, ¿qué fue? La tentación de Satanás mismo. Y ya sabemos esta historia. Entonces está explicándonos cosas que podemos imaginar que probablemente fue en esta época que Satanás fue arrojado y sellado. Independientemente de cuándo sucedió, podemos decir que Satanás desde este punto de caerse en adelante no tiene acceso a Dios en la sala de trono que tenía en Job, capítulo 1, versículo 6. Ustedes ya saben cuál fue el libro probablemente escrito antes que Génesis, el libro de Job. Interesante, ¿no? El juicio final y la condenación del diablo de todos los cristianos, la muerte y Hades. Aquí dice en versículos 10 a 15, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él. La muerte y Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lado de fuego, que es la segunda muerte. Entonces se levantan. ¿Y dónde estaba la primera? Ahora hasta el fin estoy poniendo muchos pensamientos sobre la primera muerte, segunda muerte, la primera resurrección, la segunda resurrección, todas esas cosas vamos a ver aquí. Y voy a adelantarme un poco y decir que aún no estoy seguro que tengo razón en lo que estoy comunicando. ¿Ok? Vi tronos, se sentaron sobre ellos. Los que recibieron facultad de juzgar. Son los 24 ancianos, seguramente, pero creo que están incluidos allí nosotros por el rapto. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No tienes que ser decapitado para ser mártir. Solo tienes que compartir el evangelio para ser mártir. Porque ahí es donde la palabra testigo está basada en el martirizo de griego. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, pero otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Algunas personas están diciendo que la primera resurrección ocurre cuando estamos ya a fin. Ya lo hemos visto. Ciertamente es la primera resurrección para los muertos, para los que quedan allí en el mundo, los que no son creyentes. Para ellos es la primera y la única resurrección. Y si no hubiera puesto aquí estas frases que reinarán con él 1000 años,
como sacerdotes de Dios y de Cristo. Yo lo hubiera dicho es que es el momento de su vida de nosotros a estar allí en el cielo con Dios y con Jesús. Pero no voy a decirlo. Porque, ¿qué nos dice San Pedro y lo demás de la Biblia sobre nuestro reino como sacerdotes? Somos piedras vivas. Somos un sacerdocio real, dice San Pedro. ¿Cuándo? Ahora mismo en la iglesia. ¿Cómo llegó a ocurrir eso? Cuando los 1000 años se cumplen. Ya le hemos leído todo lo demás aquí. Quiero adelantarnos a este punto, interpretando lo menos específicamente por lo más definido, muertes y resurrección. Es un deber en nuestra hermenéutica reformada, que es nuestro sistema de interpretación. Ya hemos hablado de eso casi el primer día, ¿ok? Usemos el principio interpretativo reformado de pasar de los detalles que ya sabemos para ayudar a definir las incógnitas, detalles menos especificados, menos específicamente definidos. Entonces sabemos qué es la segunda muerte. Sabemos qué es la segunda resurrección. Esta es la última. Vamos a ver aquí, 2:11 dice, la iglesia de Esmirna, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. El lago de fuego de azufre. Apocalipsis 20 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El versículo 14 aquí en capítulo 20 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. No queda duda que es la segunda muerte, ¿no es cierto? Es la eternidad espiritualmente en este lado que arde y que huele de azufre. Está mencionado directamente. Los otros muertos, ¿quiénes son? Vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos, ¿quiénes son? Que están muertos espiritualmente, yo creo, según lo que yo leo en Efesios 2. Estos muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección para los no conversos. Pero ¿cuándo es la primera resurrección para los creyentes? ¿Es igual esta? Esta es mi pregunta y por eso digo, no estoy 100% seguro de lo que estoy enseñándoles, pero estoy suficientemente convencido que lo voy a enseñar. Hay 2 grupos mencionados aquí. Almas de aquellos que son creyentes, que han muerto testificando en todos los sentidos de Cristo, que siempre han estado viviendo y reinando con Cristo durante 1000 años. Otras almas de personas que son incrédulos, que son nombrados el resto de los muertos que esperen su juicio al final de los 1000 años. Ellos tienen una sola resurrección, los no conversos, pero nosotros 2. ¿Se refiere Jesús a todos los que viven físicamente o está contrastando algo espiritual y mucho más simbólica?
Los vivos han sido dados vida espiritual y resucitados cuando Dios los dio vida en Cristo por gracia y no por obras. Efesios 2, 8, 9. El resto de los muertos no son creyentes. Vamos a leer lo que dice aquí en Efesios. Los otros muertos es mejor traducido en el lengua griego como resto o los que quedan o los demás de los muertos. En otras palabras, este contexto se refiere a los no creyentes. Ambos grupos de personas son almas, lo que significa que ya han muerto y están en sus estados intermedios. Los creyentes están esperando en el cielo la resurrección física, que es la segunda resurrección, y la reunión de sus cuerpos y almas. Los incrédulos están esperando en su estado provisional de sufrimiento. Hades. Hemos tenido muchas discusiones sobre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, palabras que se usan allí. Específicamente menciona Hades aquí. ¿Ok? Hasta sean condenados para siempre al lago de fuego. La primera resurrección solo se menciona 2 veces en toda la Biblia. Vi tronos y se sentaron sobre ellos aquí en Apocalipsis los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni reinaron su imagen, etcétera, etcétera. Y también en versículo 6, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección para ellos. Está hablando específicamente de los no creyentes. La Biblia está clara en que para los creyentes hay 2 resurrecciones. Pero para los incrédulos, los otros muertos, solo hay una, que es su resurrección hacia el juicio eterno. Hay resurrección entonces para los incrédulos y se menciona en otras partes de las Escrituras. Aquí están mencionados en otros lugares, en Juan, en Hechos, hablando del último día que está en Juan 6, 40, 44, 54, 12, 48. Encontramos esta resurrección de cuerpos de sus tumbas al final del milenio. De ellos se deduce que no puede haber otra resurrección física de nuestros cuerpos. ¿Okay? Estamos tomados, reunimos en nubes con Jesús. Ya estamos hablando como eso es un tipo de rapto, pero hay un solo resurrección física que la menciona al final del capítulo y que la primera resurrección mencionada en los versículos 5 y 6 debe ser, por lo tanto, espiritual. Tal conclusión se justifica por el hecho de que la experiencia cristiana de regeneración se menciona con frecuencia en términos de un levantamiento espiritual de la muerte a la vida. Lo puedes leer en Juan 5, 11, Efesios 2, 5 y 6, que vamos a ver en un momentico. Colosenses 2, 13 y 3, 1, Romanos 6, 4 y 5 y 13. Se justifica además por el hecho de que su justa posición con la segunda muerte. Hay 2 muertes, una física y otra no física. En versículo 14. Que una resurrección debe ser espiritual y la otra física se ajusta a la dicotomía del pasaje con
referencia a las dos muertes. ¿Cómo interpretamos entonces? Lo menos específico definido. Esta mejor definición de los otros es un buen ejemplo de este principio. No voy a repetirlo. Continuemos con esta práctica bíblica y reformada de interpretar las dos muertes y dos resurrecciones en el libro de Apocalipsis. Las primeras y segundas muertes bien definidas. ¿Ok? Ya están. Pero debemos, aquí a la mitad, debemos recordar que también Efesios dice que nacemos espiritualmente muertos. Nuestras dos muertes físicas e espirituales son el cumplimiento de la promesa de Dios a Adán en Génesis. Ciertamente morirás. La segunda muerte está claramente definida para nosotros en Apocalipsis como muerte eterna y no tiene poder sobre los creyentes. ¿Cuáles son esas múltiples muertes y resurrecciones? Yo creo que la primera muerte y la segunda resurrección nunca se mencionan específicamente como frases que usan las modificadoras primera y segunda. No están definidos, ni se definen explícitamente para nosotros en toda la Escritura. Muerte definida para nosotros como física e espiritual en la Biblia, para nosotros que ya somos creyentes. La primera muerte implícita e inferida en definirla. La primera resurrección solo mencionado para nosotros en toda la Biblia en Apocalipsis 20, pero creo yo, tu profesor, que está indicado en Efesios 2, 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero no te puedo decir cuánto desacuerdo conmigo está en el mundo reformado. Hay bastante. Pero para mí hace sentido lo que escribió Pedro diciendo que somos una iglesia, somos piedras vivas. Está hablando en una forma espiritual. Él está ya dándonos un símbolo de la iglesia aquí en el mundo. Y cómo llegamos allí es por una resucitación, un levantamiento al cielo de nuestras almas, sin nuestros cuerpos. Y mencioné ayer, la batalla existe de Romanos capítulo 7, que Pablo nos anuncia, porque ya nuestras almas están perfectas. No van a estar en el cielo sin ser perfectas. Y están en alguna forma misterioso, combatiéndose con nuestros cuerpos físicos que aún están aquí en el mundo. Y lo que hago, no debo hacer. Y lo que debo hacer, eso no lo hago. Caramba, ¿qué de mí? Dice Pablo allí. Gracias a Dios por Jesucristo. ¿Perdón? Es necesario nacer. Exacto. Y toda la pregunta fue, ¿cómo se puede uno nacer de nuevo? Tal vez estás hablando que o entre de nuevo en el vientre de mi madre. No está hablando de eso. Está hablando de algo muy, muy espiritual. ¿Ustedes creen lo que quieren creer sobre la primera muerte y segunda muerte? La segunda muerte no hay duda. Y ustedes creen lo que quieren creer sobre la primera y segunda resurrección. Pero ya me han escuchado a mi parecer. ¿Ok? ¿Qué opinan ustedes entonces? ¿Es espiritual o física la primera resurrección o ambos? Creyentes reinando espiritualmente con y en Cristo. Debajo del altar en el cielo, Apocalipsis 6, 9 y 8, 3.
Por el incienso de sus oraciones en 5:8, estamos reinando, creyentes reinando físicamente y espiritualmente en la tierra, en Cristo, como sus sacerdotes royales en la iglesia de Cristo. 1 de Pedro 2:9. Lo explícito definiendo lo implícito. ¿Cuáles son las dos resurrecciones? Ya lo he mencionado. No voy a repetirlo de nuevo. ¿Ok? Creo porque estamos reinando ahora. Si nosotros creemos lo que hemos estudiado aquí en Apocalipsis, nosotros estamos reinando en Jesús, no con Jesús. Estamos en Jesús, en el cielo, y estamos reinando. Pero no lo tomamos en serio, yo creo. Si fuera una cosa muy seria para nosotros, estaríamos orando todo el tiempo, con gozo, en todas las tribulaciones, en todas las misericordias que haya. Pero no lo hacemos, no oremos. Los pastores apenas están orando ahí en los Estados Unidos. Espero que ustedes lo hacen mejor. Espero que sí. La segunda resurrección, las almas de los 144,000 elegidos sellados del Dios se reúnen con sus nuevos cuerpos en el juicio final del trono blanco. Es la segunda resurrección. Es la primera resurrección, la parte nuestra espiritual. La segunda resurrección son nuestros cuerpos, pero nuevos cuerpos. Gloria al Señor. Estaba muerto en los delitos y pecados, dice en Efesios 2:1, 5 y 6. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos vivificamos juntamente con Cristo. Por gracia ha sido salvo. Y nos resucitó con Él y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¡Wow! De cierto os digo, en el Evangelio de San Juan, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Él no viene a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Muertos en pecados para nosotros creyentes es la muerte espiritual. Y creo que los que no son creyentes también son muertos por haber nacido muertos, pero solo tienen los no creyentes una sola resurrección. Nosotros tenemos dos resurrecciones. Cristo ya está reinando y nosotros en Él. Amén. Amén. ¿Hay preguntas? Puntos importantes de comprensión. Ya puse aquí, resumiendo lo que acabo de decir. La séptima cena del séptimo quiasmo, 21, 1-8, dice que el cielo nuevo y la tierra nueva, para el primer cielo y la tierra, han pasado. Ya no hay mar. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajando del cielo, como una novia bellamente preparada. La voz del trono, la morada de Dios es vivir entre los hombres. Dios mismo es su Dios con ellos. Lágrimas enjugadas, no más muerte, luto, llanto o dolor. El viejo orden de las cosas ha pasado. Estas palabras son confiables y verdaderas. El fin de todo sufrimiento. Bendición final a la ciudad de Dios, de su pueblo, está en el centro de este consuelo que estamos viendo aquí a finalizar. Aquí en el séptimo escena del séptimo quiasma. Está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tiene sed, le daré de beber sin costo del manantial del agua de la vida.
que es el río que fluye del trono. El que venza heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y finalizando, el nuevo cielo y la tierra, la primera parte arriba, paralela por la justicia final. La segunda muerte, que es el lago ardiente de azufres ardiente, se otorga como una maldición final a los incrédulos. Escenario 7 de Quiasmo 7 está hablando de juicio, está hablando del misterio de la mujer Babilonia, a principiarlo, ya lo hemos revisado, todo eso. Y estamos ya abajo en A', la mujer de Cristo, su esposa. La nueva Jerusalén. ¿Y dónde está? ¿De dónde vino? Se bajó del cielo. No es Jerusalén terrenal, como dicen algunos intérpretes de Apocalipsis. Su pueblo, la iglesia establecida en el cielo nuevo y una tierra nueva. Río de cristal del agua de la vida, múltiples árboles de la vida. El árbol de la vida que estaba en el jardín, ¿dónde esté? Sabemos por Génesis capítulo 4 que fue removido. ¿A dónde se fue? Aquí está. Pero ya no es solo uno, sí son múltiples a línea del agua viviente, del río allí. Hay múltiples árboles de vida. ¡Wow! Vamos a ver los múltiples árboles de la vida y comer de ellos. Trono de Dios y el Cordero. No se necesita luz del sol y luna. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra luz. 21:1-8. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: ha hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Terminamos con el séptimo cena del último quiasma del libro de Apocalipsis. Ya no hay mar. Recuerda que para los antiguos el mar representaba la incertidumbre y el caos. Esa incertidumbre, caos, ahora se han eliminado por completo. Mientras que a lo largo de la Biblia, el cielo y la tierra están completamente separados como reinos de existencia e identificación. Ahora vemos que esta separación, que ha continuado desde la caída de la humanidad en el pecado, ahora ha
terminado. Amén. ¿Algún comentario? ¿Preguntas? Sí. Solo es el tema de tratar de unificar criterios, ¿no? Porque debido al término de la muerte, hay ciertas doctrinas erradas que presuponen o suponen que la muerte para los incrédulos es solo una y que no habrá una resurrección para ellos. Entonces, cuando hablamos de que los hijos de Dios van a tener dos resurrecciones, pero solo una muerte, que es la física, y cuando planteamos de que los no creyentes van a tener pues una resurrección, pero dos muertes, no Los no estaremos... creyentes, solo una. Ajá, sí, pero los no creyentes van a tener una resurrección también. Una sola resurrección. Pero en Que teoría, es hacia el pero en lago. teoría, pero estamos planteando que tendrían dos muertes. Así lo entendería. Entonces, pero al hacer ese planteamiento de que los no creyentes, los incrédulos, tendrán dos muertes, creo que el término apropiado es condenación. Porque si digo que muere físicamente, pero aparte será mandado también a una muerte espiritual, pues ¿dónde está su castigo? O sea, es la pregunta. Según la Biblia, todos nacimos muertos. Todos, sea más tarde incrédulo o creyente. ¿Qué fue la promesa hecha a Adán y Eva? Si comes de esta fruta, ciertamente morirás. ¿Qué pasó cuando ellos comieron? Vemos que ellos se asustaron, los escondieron allí donde los árboles. Vino Dios preguntando, oye, ¿dónde están ustedes? No. Vino Dios diciendo, Adán, ¿dónde estás? Porque Dios había dado a su palabra de instrucción a Adán antes que fue formado la mujer. Y fue Adán que pecó frente a Dios, según segunda carta de Timoteo, yo creo, primero no recuerdo, que Adán no fue engañado. La mujer sí, engañada. Entonces Dios vino buscando ¿a quién? ¿La pareja? No. ¿A Satanás? No. Vino buscando a Adán cuando estaban escondidos las dos en los árboles en el jardín allí. ¿Por qué Dios viene preguntando, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? No dice qué han hecho. Es singular. ¿Murieron ellos inmediatamente físicamente? No. ¿Por qué? Porque Dios, en vez de hacer cubierta de hoja de higuera, les hizo túnicas de animales, botando sangre, que es la primera botación de sangre a nuestro favor en toda la Biblia. Gracia y misericordia desde Adán y Eva es lo que Dios es. No quiere juzgar, pero lo hace porque vamos a morir la segunda vez físicamente. Nos toca a todos, sea incrédulo o creyente. Vamos a morir físicamente, ¿no es cierto? Y hay una segunda muerte, pero los no creyentes van a pasarlo inmediatamente. Cuando mueren físicamente, están guardados en un lugar como el rico que hablaba con Lázaro, pidiendo por favor con un dedito de agua, venga a tocar mi lengua. Y no es nada allí mismo, dice, desde donde el rico y donde Lázaro no hay paso, no hay purgatorio, de un lugar a otro. Entonces, están guardados los no creyentes en un sitio, en un estilo de sufrir, que tenemos bien dicho por el rico, porque estaba sufrido.
Él había tenido lo suyo y Lázaro lo suyo mientras vivían. Pero ahora Lázaro está en paraíso y el rico no. Y no hay paso, dice allí mismo en esta parte de Lucas. Utilizando esa misma referencia, tanto Lázaro como el rico, cuando venga el juicio, serán resucitados. Así lo entiendo. ¿Es Sí. correcto? Pero resucitados ¿de qué? De la- ¿De dónde? De la, De de la, haber sufrido hasta había muerto de la muerte físicamente. física. Empezaron inmediatamente a sufrir. Ok. Cristo dijo al ladrón allí en la cruz, hoy día estarás conmigo en O paraíso. sea, sí, o sea, pero lo que voy es que de la muerte física, ambos van a ser resucitados. Sí, Así lo entiendo. sí, cierto. Se da el juicio, Sí. el Hijo de Dios no muere. Pero la primera resurrección para los incrédulos es su muerte física. Es igualito. Ok. Ocurre a la vez. Pero para los creyentes, nuestra primera muerte y resurrección fue cuando nacimos de nuevo y fuimos levantados Ok. en Cristo hacia el cielo. Ok, entonces es erróneo que alguien piense que después de resucitado será sentenciado a muerte el incrédulo. Es incorrecto entonces. No sé si Pero comprendí la pregunta. a lo que iba, o sea, será condenado, Sí, pero no es a una muerte de aniquilación, de ya exterminio, está. sino que es Está hecho. sino que es condenado a un sufrimiento. Sí, o sea, era el tema del... Hablamos de estos tiempos intermedios como estados de ser, no de lugares, estados. Estado de sufrimiento para el rico, estado de paraíso para el ladrón en la cruz y para Lázaro y para nosotros. Perfecto.